La próxima bolilla que tenemos que estudiar es la bolilla número 5. Fíjense que dentro de la bolilla 5, el tema 5 me habla de potencial de membrana en reposo, así que vamos a empezar con eso. Primero, recuerden que el potencial de membrana en reposo ya habíamos visto en la bolilla anterior que dijimos que era el voltaje que tiene el interior de la membrana en reposo. Acuérdense que en un nervio es de menos 90 milivoltios y depende de dos factores. La bomba de sodio-potasio ATPasa, que recuerden que es electrógena, o sea, gracias a que saca una carga positiva hacia el líquido extracelular, el interior de la membrana me queda más negativo. Solamente queda 4 milivoltios más negativo que el exterior. Así que de los menos 90 milivoltios, recuerden que la bomba genera solo menos 4. El resto del valor, o sea, menos 86 milivoltios, lo van a generar el potencial de difusión de 3 iones, que son el sodio y el potasio y el cloro. ¿Está? Fíjense que cuando van a hablar de potencial de difusión, simplemente le tienen que comentar al profe cómo quedan las cargas a ambos lados de la membrana cuando ese ion difunde. Recuerden que cuando el sodio difunde hacia el interior de la célula, el interior queda con carga positiva, porque gana carga positiva, y por eso el exterior queda negativo. Si van a hablar, recuerden, acá dice potencial químico y eléctrico, y por lo tanto potencial electroquímico. Recuerden que el sodio, como ya aclaramos en la bolilla anterior, difunde, o sea, entra a la célula a favor de su gradiente eléctrico y químico. ¿Tá? La carga negativa en el interior lo atrae, por eso ingresa, y el gradiente, es decir, hay más sodio afuera que adentro, por eso el sodio también ingresa. En el caso del potasio, recuerden que el potasio tiende a salir de la célula solo por su gradiente químico, no el eléctrico. Al salir de la célula, recuerden que el interior de la membrana pierde cargas positivas, por eso queda con carga negativa. Finalmente, recuerden que el cloro difunde a favor de su gradiente químico, pero el eléctrico también está en la misma, exactamente tiene la misma potencia, digamos, que el potencial químico, que el gradiente químico. Así que cuando el cloro ingresa a la célula, el interior de la membrana, recuerden que adquiere cargas negativas, y el exterior queda con carga positiva. ¿Tá? Eso es lo que tienen que explicar cuando hablan de potencial de difusión. Y también de paso explican si ese ion se mueve a favor de qué gradiente, que eso sería lo principal. ¿Tá? A ver. ¿Sí, Aline, decime? Exacto. El cloro solamente ingresa por su gradiente de concentración. Ahora, hay que recordar que el cloro se encuentra, vamos a ver ahora el potencial de Nernst, el cloro se va a encontrar en equilibrio con la membrana. ¿Qué significa? Que el potencial, el gradiente eléctrico va a hacer que el cloro salga, si exactamente tiene el mismo valor que el potencial, que el gradiente químico, perdón. ¿Está? Entonces, el cloro, habitualmente si abrimos un canal de cloro, suele entrar a la célula por su gradiente químico, pero también podría salir por su gradiente eléctrico, porque el gradiente químico y el eléctrico son exactamente opuestos. Generalmente, si solo hablamos de gradiente de concentración, entra, pero podría salir también, ¿por qué? Porque al estar en equilibrio con la membrana, es decir, el gradiente químico y el eléctrico son exactamente opuestos, puede salir, por ejemplo, cuando sale potasio, el cloro también sale. Cuando el sodio ingresa a la célula, el cloro también entra, porque ambos gradientes lo pueden provocar el movimiento. ¿Está? Pero por el gradiente químico va a entrar, eso es lo más, como más importante. Otro tema que pregunta acá en el punto 5 es la ecuación de Nernst. Recuerden ustedes que la ecuación de Nernst me permite evaluar el potencial de equilibrio o de Nernst, que es el gradiente químico o de voltaje necesario para neutralizar el gradiente eléctrico de voltaje que se necesita para neutralizar el gradiente químico de a un ion por vez. O sea, fíjense que ahí dice de un ion monovalente. ¿Qué quiere decir esto? Suponiendo que la membrana plasmática sea permeable a un solo ion. ¿Tá?
Acá yo ya les había explicado el experimento que tuvimos en cuenta para crear esta definición y la fórmula. Si el profe no les pide, no es necesario que le hablen del ejemplo, simplemente tienen que pasar directamente a explicarle la fórmula al profe. A ver. Ah, ¿te tocó esa rendir? Ah, y que no sé qué te preguntó el profe específicamente o qué habría que ver después. En todo caso, mandame qué te preguntó él y qué le contestaste, porque ¿para qué servía qué? ¿El potencial de equilibrio? O si el potencial de equilibrio de NER justamente sirve para calcular si la membrana plasmática fuera solo permeable a un solo ion, ¿cuánto voltaje tendría esa membrana? También ayuda a predecir qué tiende a hacer ese ion si la membrana fuera solo permeable a, o sea, permite predecir cuál va a ser su potencial de difusión. O sea que básicamente me sirve para varias cosas en realidad, 2 o 3 cosas seguro. ¿Ah? Las 2 cosas le dijiste y no era eso, sí. Seguramente hay que ver qué palabras usaste, por eso siempre digo, el profe no quería eso, habría que ver qué frase exactamente te preguntó y qué le contestaste exactamente, pero sí es eso, o sea, no tiene otra función, digamos. En realidad son 2 funciones. Pero bueno, y si no, no sé. Dijo que no. Que no era eso lo que estaba, bueno, no sé entonces qué quería, pero bueno, sí, lo que está en el libro y lo que estamos dando es eso, pero yo me gustaría escuchar qué frase él te pidió o qué estaban hablando en el momento, porque yo sé cuando lo escucha él a ver qué pregunta, yo sé lo que quiere, pero por ahí la forma en la que te preguntó o de qué tema estaban hablando, eso habría que ver ahí, me hubiera gustado saber. Eh, Cuando yo le escucho al profe hablar y la forma en que lo pregunta, yo no sabe a qué se está refiriendo, pero bueno, eh, habría que ver. Pero como les digo siempre, más si están en un final, por una pregunta no les va a desaprobar. Tiene que ser seguramente que no le contestaron con varias cosas. En el final estoy diciendo, así que no se preocupen tanto. Ahora, si varias preguntas seguidas ya no le contestan, sí, obviamente ahí él no. Pero si no, en general les ayuda bastante a todos para aprobar. Perfecto, entonces. Entonces, el experimento que está acá, fíjense que no es necesario que le cuenten al profe, directamente podrían empezar a hablar de la fórmula, sí o sí tienen que explicar cómo es la fórmula para cada potencial de equilibrio de inercia, de cada ecuación de inercia, qué número les va a dar, o sea, qué resultado y qué significa eso. Eso serían entonces las cosas que le tienen que comentar. ¿Ah? Te dijo que estaba escrito, entonces le estabas diciendo de memoria. Ahora que me estás diciendo esto, seguramente le estabas diciendo tal cual el libro y él quería que lo relaciones con algo. Por lo que me decís, eso es lo que el profe quería. Para mí que capaz que le dijiste tal cual y no te preguntó algo más, supongo que será eso. La verdad que no escuché el oral cómo lo rendiste, pero si es lo que me estás diciendo que él dice, eso está escrito en el libro, que tenés leído, pero no era lo que él quería. Sí, es. Seguramente te habrá querido relacionar con algo que no sé qué es porque no escuché tu oral, pero supongo que será eso. Capaz era de memoria. Él no le gusta mucho las cosas de memoria. Si es las definiciones, sí, pero lo demás no. Capaz, supongo que es por eso. Y si no, bueno, solamente te querías aprobar. Habría que ver. ¿No? Ajá. ¿Sirve para saber si el ion entra o sale? Sí, esa es una. Recordad que también sirve para saber si la membrana fuera permeable a un ion, ¿cuál sería el potencial de membrana en reposo? Y eso también te va a permitir saber en un potencial de acción cómo se va a comportar ese ion. Si te faltó eso del potencial de acción, por ejemplo, en un potencial de acción, si estamos en despolarización o repolarización, te va a permitir saber si ese ion se aleja o se acerca de su potencial de inercia. Por ejemplo, esa sería otra función. Son como 3, por eso te digo. Eh, Supongo que si hablaba desde el punto más del punto físico, habrá sido eso. Eso del potencial de acción faltó. Yo supongo, pero por eso te digo, no sé, pero le dijiste, a ver si está por acá. Acá está, esto. En una célula, ¿para qué sirve saber eso del potencial? Fíjate que en la despolarización
cuando el voltaje se vuelve positivo, uno podría explicar cuál de los iones se acerca a su potencial de Nernst y cuál se aleja. Y en la repolarización lo mismo. Podrías explicarle también en la hiperpolarización, que en la hiperpolarización el potasio se acerca a su potencial de Nernst. Eso es más en una función. Estoy suponiendo que era lo que él quería. O sea, aparte del término, ¿cómo lo aplicas eso a una función? Yo supongo que es por eso lo que él quería, pero no sé realmente. Pero son esas tres cosas. Más que eso, si ya le explicándole esto del potencial de él, en el potencial de acción, ¿cómo evalúas los potenciales de energía? Si ahí con esto te decía que ya no era eso, ahí sí que ya no sé, porque son esas tres funciones nada más. ¿No? Entonces, como ya saben, yo les puse las dos ecuaciones acá, la que está en el Guyton y la que está en el Constanzo. Aunque sepan una, ya está perfecto. Recuerden que la ecuación de Nernst para el sodio era más menos 61 por el logaritmo de 14 dividido 140, me iba a dar más 61 milivoltios. Recuerden que si la membrana plasmática fuera solo permeable al sodio, ese sería su potencial de membrana de reposo. O sea, el interior de la membrana estaría positivo. También informa que el sodio tiende a entrar a la célula, o sea, colabora con el potencial de difusión. Y finalmente, ¿cómo evaluamos esto en un potencial de acción? Que sería como lo más importante. Por ejemplo, ¿dónde vemos entrada de sodio en una célula y podríamos aplicar esta información? Recuerden que es en la despolarización del potencial de acción. Recuerden que en una despolarización del potencial de acción, el sodio entra a la célula, como estamos diciendo, y el interior de la membrana se vuelve positivo también, como me dice el potencial de Nernst. O sea, podemos decir que durante la despolarización de un potencial de acción, al volverse el voltaje positivo o al ascender, esto hace que el sodio se acerque a su potencial de Nernst. Nunca llega, porque acuérdense que el sodio, el voltaje llega hasta más 30 cuando estamos en un potencial de acción, en una despolarización, pero se acerca bastante. ¿Tá? En el caso del potencial de Nernst del potasio, recuerden que el valor de este cálculo me da menos 94 milivoltios, lo cual significa que si la membrana fuera solo permeable al potasio, tendríamos un potencial de membrana en reposo de menos 94 milivoltios. También me informa que el potasio tiende a salir de la célula, colaborando con la información del potencial de difusión. En una función celular, ¿dónde lo vemos a esto? Vemos salida de potasio durante una repolarización del potencial de acción. Recuerden entonces que en una repolarización, al salir potasio de la célula, el interior de la membrana se vuelve negativo, como estamos observando acá. O sea, que el potasio se acerca a su potencial de equilibrio de Nernst durante la repolarización. Así que, juntando esas dos informaciones, durante la despolarización del potencial de acción, el sodio se acerca a su potencial de equilibrio, en cambio el potasio se aleja. Porque estamos yendo hacia positivo, el potasio se realeja de su potencial de equilibrio de Nernst. Durante la repolarización, en cambio, el sodio se aleja de su potencial de equilibrio de Nernst, en cambio el potasio se acerca. E incluso lo puede alcanzar si es que hay una hiperpolarización. ¿No? Por eso yo les decía que la hiperpolarización puede ser hasta menos 94 milivoltios, porque es el potencial de equilibrio del potasio. ¿No? Yo supongo, por lo que me estás diciendo, Aline, que capaz que esto que es lo que él quería, pero supongo, no estoy segura, porque a veces el profe tiene esas preguntas medio raras que hace que uno no sabe qué contestar. Que supongo, si no es esto, ya no sé. Perfecto. Entonces, sí, entonces, todo lo que vemos acá, que es el que el sodio entra, bueno, relacionemos en qué parte de una función puede entrar sodio a la célula. Claro, en un potencial de acción pasa exactamente esto que estamos diciendo. Sodio entra. Por lo tanto, si en un potencial de acción, en la despolarización, el sodio entra a la célula, el interior se vuelve positivo o asciende, haciendo que el sodio se acerque a su potencial de equilibrio. El voltaje sube a más 30. Me acerco a más 61. No llego, pero me acerco. En cambio, el potasio, como su potencial de Nernst es negativo, durante la despolarización se aleja de su potencial de Nernst. Fíjense que el potasio tiende a salir de las células, dejando el interior negativo. ¿En qué funciones que hemos estudiado está pasando esto? Claro, en la repolarización del potencial de acción.
En la repolarización sale potasio, lo mismo que estamos viendo acá. Al salir potasio de la célula, el interior empieza a volverse negativo, como les estoy contando. O sea, el voltaje del interior de la membrana desciende. ¿Qué significa eso? Que el potasio se está acercando a su potencial de Nernst, que es de menos 94, hacia negativo. El del sodio es más 61, así que si nos vamos para negativo, me alejo del potencial de Nernst del sodio, me acerco al del potasio. En la despolarización, como el voltaje va para arriba, despolarización, me acerco a lo positivo, o sea, al potencial de Nernst del sodio, me alejo del negativo, que es el potencial de Nernst del potasio. ¿Tá? Supongo que esa era la respuesta, supongo, no sé, no te digo, estoy re segura porque no sé. El profe tiene una o dos preguntas raras siempre. Y por último tenemos el del cloro. Fíjense que me da menos 86 milivoltios con la ecuación de Nernst. Fíjense que me da el mismo valor que la ecuación de Goldman, por eso decimos que está en equilibrio con la membrana. ¿Verdad? Así que cuando el sodio entra a la célula durante la despolarización, el cloro también puede entrar por su potencial por su gradiente de concentración. Cuando el potasio sale de la célula durante la repolarización, el cloro lo puede acompañar debido a su potencial eléctrico, su gradiente eléctrico de voltaje. Por eso van a ver que en ningún potencial de acción se le escucha al cloro. Nunca decimos, en la despolarización entra sodio y entra cloro, no. Pero se sabe qué pasa, no se nombra porque después en la repolarización sale potasio y sale cloro también. Nunca hemos escuchado esa explicación, pero es así, porque el cloro está en equilibrio con la membrana. ¿No? Eso era en cuanto a la ecuación de Nernst. Después me pide acá que hable de la ecuación de Goldman, bueno, y del flujo iónico, que sería cómo se mueven los iones, que ya lo charlamos. Entonces, en la ecuación de Goldman, recuerden que es similar a la ecuación de Nernst, pero me sirve para calcular el potencial de equilibrio si la membrana fuera permeable a varios iones a la vez. ¿Tá? O sea, iones polivalentes, ¿no es cierto? Dos cationes monovalentes, que son el sodio y el potasio, y un anión monovalente, que es el cloro, o sea, 3 iones. O sea que, si la membrana fuera permeable a esas 3 sustancias, ¿cuál es el valor que me daría? Lamentablemente, de memoria, le tienen que decir al profe la fórmula de la ecuación de Goldman. No la vamos a calcular, pero es lo que el profe quiere. ¿Ah? Una vez que le digan esto, ¿para qué me sirve esta ecuación? Justamente para saber cuál es el potencial de membrana en reposo de una célula, sacándolo de la bomba, que ya sabemos que es menos 4 milivoltios, ¿no es cierto? Con la ecuación de Goldman, yo sé que el potencial de difusión de sodio, potasio y cloro, según la ecuación de Goldman, me dice que el interior de la membrana es de menos 86 milivoltios, más los menos 4 milivoltios de la bomba, de ahí salen los menos 90 milivoltios que tiene el interior de una membrana en reposo. Acá está lo que yo les decía, como para repasar. El sodio, recuerden que es un ion que su potencial de Nernst me dio más 61 milivoltios, no está en equilibrio con la membrana, sino que tiende a entrar en la célula a favor de su gradiente, electroquímico. ¿Está? Fíjense que delta de B significa gradiente de voltaje o eléctrico. O sea, el interior de la membrana que tiene carga negativa arrastra al sodio que tiene carga positiva. Por otro lado, gradiente químico de concentración. ¿Tá? Hay más sodio afuera que adentro de la célula, por eso tiende a entrar. Recuerden que tenemos 140 miliequivalentes de sodio en el extracelular, 14 en el interior. Por eso el sodio siempre tiende a entrar por sus dos gradientes, químico y eléctrico. ¿Tá? Ese es el flujo de iones que está pidiendo acá. El potasio, en cambio, por su gradiente químico tiende a salir, porque recuerden, tenemos gradiente químico de concentración, tenemos más potasio adentro de la célula, 140 en el interior, 4 en el exterior, así que potasio tiende a salir. Si fuera por su gradiente eléctrico, el interior de la membrana, que es negativo, tiende a traer potasio, el potasio tendría que entrar. Obviamente nos damos cuenta que gana el gradiente de concentración o químico, por eso la flechita la dibujé más grande. Por eso el potasio tiende a salir de la célula solo por su gradiente químico. El eléctrico no, obviamente.
Y por último, recuerden que el potencial de Nernst del cloro me dio menos 86. Por lo tanto, me dice que tiene el mismo valor que el potencial de membrana en reposo cuando lo calculamos recién con la ecuación de Goldman. Por lo tanto, se encuentra en equilibrio con la membrana, ya que el gradiente químico y el eléctrico son exactamente opuestos. O sea, por el gradiente de voltaje, el interior de la membrana tiene menos 86 milivoltios. Y por el químico, el cloro va a tender a entrar a la célula, ya que hay más cloro adentro, afuera que adentro de la célula. Así que son exactamente opuestos. Por lo tanto, el cloro en teoría se puede mover en ambas direcciones, ya sea por su gradiente químico, que va a entrar, o por el eléctrico que va a salir. ¿No? Esas son las conclusiones a las que vamos a llegar si tenemos en cuenta el gradiente de concentración y gradiente de voltaje. Un poco feo, pero bueno. Y por último, aparte de potencial de membrana de reposo, me pide el punto 5 que hablemos de potenciales electrotónicos, es decir, las propiedades. Recuerden que los potenciales electrotónicos, ya lo habíamos charlado en neuro también, que no son potenciales de acción, son prepotenciales, potencial subumbrales, despolarizaciones o hiperpolarizaciones localizadas que ocurren en el soma neuronal. Recuerden que vamos a tener al PEPS y al PIPS. En el caso del PEPS o potencial excitatorio posináptico, recuerden que se va a producir por generalmente apertura de canales de sodio, puede ser un ejemplo, lo cual va a producir un ascenso del voltaje localizado en el soma neuronal. Si eso alcanza entonces el cono axonal, recuerden que se va a desencadenar el potencial de acción. En cambio, un PIPS, es decir, un potencial inhibitorio posináptico, acuérdense que ocurren cuando se hiperpolariza el soma neuronal debido a la sinapsis con una neurona inhibidora. Si el voltaje desciende y esto alcanza el cono axonal, se va a hiperpolarizar el axón y no va a ocurrir un potencial de acción. Así que básicamente eso es un potencial electrotónico, como para diferenciarlo con potencial de acción. Perfecto. Dentro de la bolilla 5 también aparece el tema 21. Este tema es largo, pero por suerte no es feo, porque es bastante lógico, podríamos decirlo, que hay que estudiar. Es el tema 21 que me habla de presión arterial. Entonces, lo primero que dice es regulación de la presión arterial. Así que, ¿qué es lo primero que van a hacer? Recuerden que lo primero que van a decir al profe es que la presión arterial tiene muchos mecanismos de regulación porque es muy importante mantener la perfusión tisular y la poscarga. Recuerden que para eso sirve la presión arterial. La presión arterial, sobre todo la presión arterial media, me demuestra si hay una correcta irrigación en los tejidos y cómo está la poscarga. Por lo tanto, lo primero que van a hacer es clasificar a estos mecanismos de acuerdo a cuánto tardan en activarse. O sea, una regulación a corto plazo o inmediata, que es la que tarda en segundos, a mediano plazo intermedia, que es la que tarda minutos, y mecanismos de regulación a largo plazo o mediata, que tardan horas o días en regular la presión. Y ahí empiezan a hablar uno por uno. A algunos chicos el profe les dejó hablar, que ellos empiecen a hablar a su ritmo, o si no, a otros les pedía, bueno, listo, háblame del sistema renino, y ustedes le tenían que hablar. O sea que a algunos chicos les dejó empezar a hablar, a otros les pidió uno de estos que explique, y a otros chicos les dijo, bueno, decime un mecanismo a corto plazo, después decime uno a mediano plazo y uno a largo plazo. O sea que tienen que saber todo, no es un tema difícil, pero tienen que saber todo porque depende de lo que él quiera hacer. Generalmente en el final les va a dejar hablar, pero puede pasar cualquier cosa. ¿Tá? Así que, recuerden que dentro del mecanismo de regulación a corto plazo, los más importantes van a ser los vasoreceptores arteriales, que tienen que describir entonces dónde están ubicados, cuál es el estímulo que van a percibir, ¿tá? Y acá recuerden que tienen que hablar de los dos reflejos vasoreceptores. Si disminuye la presión arterial, recuerden que esto ya lo hablamos en regulación de la frecuencia cardíaca también. ¿Ah? Si disminuye la presión arterial, recuerden que se va a activar el simpático para aumentarme la presión arterial.
En el caso de que aumente la presión arterial, recuerden que se va a inhibir el simpático y el parasimpático es el que va a actuar para disminuirme la presión que estaba alta. ¿No? Eso es en cuanto a los vasoreceptores arteriales. En segundo lugar, acuérdense que vamos a tener los quimiorreceptores arteriales, que, como ya sabemos por neuro, detectan sustancias químicas, no la deformación de un tejido, y acuérdense que se van a activar ante una hipoxemia, o ante una hipercamia, o puede ser una acidosis, a lo mejor el profe les puede decir, porque recuerden que aumento de protones, disminución de pH, así puede aparecer entonces. Recuerden que estos estímulos me van a activar el simpático para aumentarme el gasto cardíaco, la contractilidad y lo que sería la resistencia, para aumentar la presión arterial. ¿Tá? Por lo que vi, tal cual siempre lo comentamos acá, está perfecto para explicar en el oral. Por eso, los esquemitas estos están buenos. Generalmente no hubo problema cuando a los chicos les tocó explicar este tema. Recuerden, hemos visto en neuro también, repasado, la respuesta isquémica del sistema nervioso central, que recuerden que ocurría cuando aumentaba la presión intracraneal. Ahora que ya estudiamos neuro, sabemos que esto puede ocurrir ante una hipertensión endocraniana, por ejemplo, una hemorragia cerebral, un edema, una hidrocefalia, ¿está? En donde al aumentar mucho la presión intracraneal, comprimía el bulbo raquídeo y los centros respiratorios, y ahí el paciente empezaba con alteraciones respiratorias. Se comprimían también las arterias cerebrales, y ahí es donde dijimos que producía la isquemia. ¿Ah? Al producir la isquemia, esto me aumentaba la excitabilidad neuronal y me daba hipertensión y bradicardia. En neuro yo les conté esto. Ah, bueno, ahora se acuerdan por qué. ¿Ah? Saben que el reflejo de Cushing al profe le gusta preguntar. En cuanto a los receptores de baja presión, recuerden que yo les conté que me producía el reflejo de Bainbridge, es decir, la taquicardia refleja ante la distensión de la aurícula por el aumento del retorno venoso, que era el reflejo de Bainbridge. En el reflejo de Gauer-Henry, recuerden que se inhibía al hipotálamo, por lo tanto, disminuía la liberación de antidiurética a nivel de la neurohipófisis. Y en los riñones se producía un tercer reflejo, que no tenía nombre, pero acuérdense que me producía vasodilatación de la arteriola aferente. Si el profe les quiere relacionar, recuerden que al aumentar el retorno venoso, se distiende la aurícula y se activan estos tres reflejos. Pero al mismo tiempo se libera péptido natriurético auricular. Recuerden que el péptido natriurético auricular no lo ponemos como regulación a corto plazo, porque tarda minutos en actuar. Se libera en este momento, pero recién me va a regular la presión arterial en minutos. Por eso se coloca a mediano plazo, pero lo podrían relacionar con lo que estamos diciendo ahora. En cuanto a otros mecanismos, recuerden, pueden relacionar lo que estudiamos en precarga, es decir, que cuando está muy activado el simpático, por ejemplo, durante el ejercicio, se activa la bomba muscular y la bomba respiratoria para tratar de aumentar el retorno venoso y de esa manera la presión arterial. ¿No? Recuerden que en la bomba muscular se comprimen los músculos esqueléticos para aumentar el retorno. En la bomba respiratoria, estoy hablando de la inspiración, recuerden que aumenta la presión intraabdominal, disminuye la intratorácica y esto me aumenta el retorno venoso. ¿No? Esos eran los mecanismos, recuerden, a corto plazo. Bien así como lo hemos charlado, ustedes lo pueden contar. Ahora, una aclaración. El mecanismo más importante de regulación a mediano plazo, o sea, que se activa en minutos, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Les recomiendo que lo repasen como lo dimos en renal, porque ahí vemos los términos ya completos. ¿Tá? O sea, acá en cardio, fíjense, podemos hacer entonces ciertas aclaraciones. Los estímulos sí son lo que hemos visto. Recuerden que este tema en renal, para que lo puedan repasar, lo hemos visto en autorregulación renal. Es decir, cuando vimos regulación del filtrado glomerular, ahí hemos visto este tema. Dentro de feedback túbulo glomerular lo hemos visto. Por las dudas, para que lo repasen mejor. Recuerden que acá habría que, si estamos en renal, aclarar que si disminuye la presión arterial y el flujo sanguíneo sistémico,
me disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal, disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye el filtrado glomerular. ¿tá? Así lo dimos en renal, por eso está mejor ahí. ¿tá? Disminuye esto la carga filtrada de sodio, que también puede pasar si está baja la natremia. Esto me activa la mácula densa. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de sodio que se filtró se absorbió en los primeros túbulos, que es túbulo proximal y asa ascendente gruesa de Henle. Así que al túbulo distal llega poco sodio. Recuerden que se reabsorbe menos del 5% del sodio filtrado, por eso se activa la mácula densa, y ahí envía una señal paracrina a las células yuxtaglomerulares para que se libere renina a sangre, que no es una hormona. ¿tá? Y ahí sí, comenta en el resto del sistema, que más o menos como ya lo hemos visto. ¿tá? Se produce cuando se forma la angiotensina 2, vasoconstricción de la arteriola eferente, reabsorción de sodio y agua en túbulo proximal y asa de Henle, y liberación de aldosterona por la azúcar renal. Y fíjense que ahí se logra aumentar la presión arterial. Así que este tema, mi consejo es que lo repasemos, o sea, lo repasen mejor como renal, como les dije recién. No tanto como cardio, porque ahora ya es un final y cuanto más completo, mejor. Lo mismo acá. Yo les he explicado súper bien antidiurética o vasopresina para que ustedes le cuenten al profe como si estuvieran hablando en renal del tema o en endocrino. ¿Está? Así que fíjense que acá en la antidiurética yo les conté lo básico como para hablar de por qué aumenta la presión. Mi consejo es, estudien antidiurética una sola vez. Si me preguntan renal o en cardio o en endocrino, les puedo contar lo mismo. Esa es la buena noticia. ¿Está? Así que acá, por ejemplo, le agregaríamos los dibujitos del túbulo proximal, del músculo liso arterial bien completo. ¿no? Para, lógicamente, recuerden que la antidiurética me aumenta la presión arterial, porque es una hormona vasoconstrictora, por lo tanto me aumenta la resistencia periférica total y la presión arterial, y también me aumenta la volemia al reabsorber agua en túbulo distal, colector cortical y colector medular. ¿no? También me produce la absorción de urea, que acá no aparece porque estamos hablando de urea, pero recuerden que tenía varias funciones. En cuanto a los péptidos natriuréticos auricular y cerebral, recuerden que me disminuyen la presión arterial porque son sustancias vasodilatadoras, por lo tanto, me disminuye la resistencia periférica de la presión y también disminuyen la absorción de sodio y agua. Por lo tanto, estos se pierden por orina y eso me va a disminuir la volemia. Por eso va a disminuir la presión arterial. De vuelta, este tema nosotros lo hemos estudiado súper bien en renal. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo estudian una sola vez y lo pueden hablar completito acá, o si están en renal, o si están en endocrino, no sé. ¿no? En cuanto, lo mismo acá, adrenalina y noradrenalina. Hemos visto la adrenalina y la noradrenalina en una bolilla anterior, en regulación de la frecuencia cardíaca. También acá, recuerden que si me aumentan la frecuencia cardíaca, como vimos acá, me van a aumentar la presión arterial. ¿Qué le podrían agregar a esto? Repasen, por las dudas, cómo se sintetizan la adrenalina y la noradrenalina en la médula. Y ahí le puede encontrar al profe lo mismo en cualquier tema. ¿tá? En el caso de la relajación inducida por estrés, recuerden que el estímulo va a ser el aumento de la presión arterial, pero de forma crónica. Recuerden, por favor no se olviden, si la presión arterial aumenta de manera aguda, eso me va a producir reflejo miógeno, me va a aumentar más la presión. Acá tiene que ser, justamente se tiene que evitar el reflejo miógeno. Fíjense, no se van a activar los receptores de distensión y por eso el vaso se sigue distendiendo y la presión baja. ¿tá? O sea, no va a haber reflejo miógeno, eso es lo más importante en la relajación inducida por estrés. Podemos tener movimiento de líquido a través de los capilares sanguíneos. Que esto, recuerden, es si el paciente está teniendo, por ejemplo, una hemorragia, puede moverse líquido, puede ingresar líquido del intersticio al capilar para tratar de aumentar un poquito la volemia. O sea, pueden predominar las fuerzas de Starling de entrada y colaborar agregando más o menos medio litro de líquido al capilar. O si no, si hay demasiada presión arterial,
van a aumentar las fuerzas de Starling de salida y eso provoca edema, es decir, salida de líquido hacia el intersticio, por ejemplo. Por último, como el mecanismo a largo plazo, recuerden que vamos a tener la diuresis y natriuresis por presión, o sea, cuando está muy aumentada la presión arterial de manera crónica, recuerden que esto va a ocasionar que aumente el filtrado glomerular por aumento del flujo sanguíneo renal, plasmático renal, la presión hidrostática glomerular. Como se filtra demasiado líquido, se supera la capacidad de reabsorción de sodio y de agua en los túbulos que están al inicio de la nefrona, o sea, túbulo proximal y asa de Henle. Así que mucho de este líquido que no se puede reabsorber se pierde por orina y arrastra agua. Así que todo el sodio que se pierde genera una natriuresis y esto arrastra agua, por eso es una natriuresis y diuresis por presión. Recuerden, si quieren, no sé si llegan a este tema para hablar en un horario final, porque el profe con los primeros medio que ya está, otros factores por las dudas que modifican la presión, recuerden que cuando hablamos de dolor les había recordado esto. Si el dolor es leve o moderado, el paciente va a tener taquicardia y aumento de la presión. Ahora, si el estímulo es muy grave, recuerden que esto me puede producir una bradicardia, una hipotensión que me lleva a un síncope, el paciente se desmaya, y puede llevar a shock cardiogénico, si es muy fuerte el dolor. El frío, recuerden que me aumenta la presión arterial, también lo habíamos dicho. El reflejo somatosimpático, acuérdense que es cuando hacemos ejercicio, aumentan metabolitos en la sangre, y esto me estimula el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En cuanto a las maniobras de Valsalva, la verdad que el profe no ha preguntado nada de este tema, pero bueno, por las dudas, pueden repasar las maniobras, la fase de la maniobra de Valsalva. En la fase 1, que aumenta presión y disminuye frecuencia, siempre es al revés, porque no se estimula el reflejo de Weinberg. Después, en la fase 2, disminuye presión y aumenta frecuencia. En la fase 3 sigue disminuyendo más la presión y sigue aumentando la frecuencia cardíaca. Y en la fase 4 se normaliza todo. Y recuerden que esto lo utilizamos para ver si el paciente tiene hipotensión ortostática. Léanlo por las dudas. No he visto que el profe haya preguntado maniobras de Valsalva, pero por las dudas. Y después el reflejo de inmersión, que es cuando el agua fría nos toca la cara. Por más de que no estemos sumergidos, se va a estimular este reflejo, que al principio obviamente nos da apnea porque estamos sumergidos, bradicardia y descenso de la presión, y después aumento de la presión como para normalizar. De vuelta, reflejo de inmersión ahora en el final no he visto ni en el escrito ni en el oral que el profe haya preguntado. Yo me enfocaría en saber bien los mecanismos a corto, mediano y largo plazo para regular la presión. Y estos lean por las dudas. Si el profe les quiere preguntar, bueno, lo saben, pero no hagan tanto hincapié en este tema. Perfecto. Vamos a dejar ahí entonces. Nos está quedando estudiar hipertensión arterial para terminar este tema 21. Pero bueno, ya. Bueno, en realidad vamos a hablarlo un poquito, total ya es un tema teórico. Cuando hablamos, ya lo podemos repasar. Recuerden que cuando hablamos hoy en las bolillas anteriores de este signo vital, recuerden que habíamos dicho cómo se medía la presión arterial, que eso el profe les puede preguntar, recuerden. Si le van a hablar de hipertensión, bueno, ¿cómo se mide la presión? De manera indirecta, recuerden con el catéter en la luz de la aorta. De manera indirecta, acuérdense con midiendo la tensión arterial, que como que en varios temas toca lo mismo. Van a clasificar las presiones de acuerdo a lo que hayan calculado en el paciente, y si el paciente tiene una crisis hipertensiva, recuerden que la van a clasificar en emergencia, si tiene daño de órgano blanco, o sea, algunos síntomas, aparte de la presión, y urgencia si no tiene daño de órgano blanco. ¿Ya? Ahí le van a hablar al profe, esto es más de práctico, en hipertensión arterial primaria o esencial o idiopática, cuando se desconoce la causa, se cree que hay muchos factores que me llevan a hipertensión arterial, y ninguno de estos está 100% comprobado. Y después la hipertensión secundaria, que sí, se sabe que el problema es una alteración específica en un órgano, puede ser de causa renal,
Por ejemplo, un síndrome nefrítico, hemos visto que me da hipertensión, por ejemplo. De causa endocrina, por ejemplo, hemos visto el hipertiroidismo, la acromegalia, está un síndrome de Cushing, o sea, muchas causas. Hiperaldosteronismo, ese sí vimos que me da hipertensión arterial, ¿está? Y de causa neurológica, dijimos que era el aumento de la PIC, de la presión intracraneal, ¿está? Bueno, acá resumiendo lo que era la hipertensión arterial primaria, como lo hemos discutido, y el tratamiento, que ya saben que es muy importante, ¿está? Los beta bloqueantes, que eran vasodilatadores, así que me disminuían la resistencia periférica, lo mismo que los bloqueantes cálcicos. Los IECAs, acuérdense que actuaban en el pulmón y me inhibían el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Los diuréticos, que en renal ya sabemos todas las familias podrían, por las dudas, repasar diuréticos para este tema. Y los ARA2, que son los más raros, pero bueno, se usan mucho, que son los que me inhibían, producían inhibición competitiva de la angiotensina 2 sobre su receptor. Así que, digamos que este es un tema más teórico. No sé si ha preguntado el profe este tema, pero bueno, no es tan complicado, es más cuestión de leer. Pero bueno, a ver. Preguntan hasta cuándo. A ver, esperen, a ver si veo que acá terminó el tema. Y ahí contesto. Sí, perfecto. Entonces con esto, como el tema no era tan complicado, vemos lo de hipertensión arterial. ¿Está? Es como más leer causas y eso, porque cómo se medía la presión ya lo hemos discutido en las bolillas anteriores. Vamos a dejar terminar esta bolilla mañana, pero ya saben, como les dije, en el bolillero yo le estoy dejando por bolilla. Hoy si se fijan en el drive dice bolilla 1, está el video solo de la bolilla 1, en la bolilla 2 solo, entonces ustedes dicen, bueno, la bolilla 13 es la que no me acuerdo bien, y entren al video de esa bolilla a ver qué más o menos pueden hablar. ¿Ah? Me preguntan acá, ¿hasta cuándo había que insuflar el esfingomanómetro para verificar la tensión? En el caso, recuerden que ustedes tenían que palpar acá la arteria humeral. Cuando ustedes sienten que la arteria, que ya no hay más pulso en la arteria humeral, por ejemplo, en 120 milímetros de mercurio en el paciente, ustedes sienten, ya no sienten más el pulso, significa que se colapsó la arteria. De ahí, insuflan 20 milímetros de mercurio más. Entonces, ejemplo, si ustedes en 120 milímetros de mercurio ya no sienten más el pulso, insuflen hasta 140. Si en 150 ya no sienten más el pulso, insuflen hasta 170. O sea, cuando se colapsa la arteria humeral, insuflen 20 milímetros de mercurio más. Así que va a depender de cada paciente. ¿Está? Perfecto, entonces. Vamos a dejar entonces hasta acá. Mañana entonces terminamos de dar la bolilla 5 que nos falta y después, bueno, continuamos con la siguiente. ¿Está? Nos vemos entonces. Susito, de nada, de nada.